Hola, hola, buenas tardes. Estamos por aquí ya comenzando a dar la bienvenida a todos los que se están uniendo a este curso. Por allí ya veo a Osvaldo, Angélica, Ángel. Buenas tardes a todos. A ver quiénes más están por allí. María Gabriela, José Araujo, Henry, Jesús, Nicole, Iris, Esther. ¿Me escuchan bien todos? Quiero ver si me están escuchando bien. Ok, Sí, se escucha. chévere, perfecto. Vamos a esperar entonces que ingrese Tomás para dar inicio formal a este webinar. Ok, mientras Tomás se conecta, les quiero preguntar, ¿se ve bien? ¿Pueden visualizar bien la pantalla, la presentación? Es importante que podamos ver la presentación. Ok, bienvenidos, ahora sí, formalmente, bienvenidos, buenas tardes a este webinar de comunicación efectiva y efectiva. Hoy vamos a estar hablando acerca de todo lo que son los elementos teóricos de lo que posteriormente mañana vamos a estar viendo ya directamente en la práctica. Hoy vamos a abordar, como bien lo dice acá en la imagen, este es el contenido que tenemos preparado para hoy. Estaremos hablando acerca del miedo escénico, herramientas para manejar el miedo escénico, la oratoria que es tan importante, el lenguaje corporal que es fundamental también y ya vamos a ver por qué es importante el lenguaje corporal. Vamos a estar hablando de la facilitación de contenidos, ser animador, maestro frente a las cámaras y la masterclass. Todo ese contenido, esa última parte ya con más componente docente, lo va a estar, lo va a estar apoyándonos en esa parte más. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, vamos a sin lo preocupen porque después van a poder ver también por YouTube la grabación. Así que no se preocupen, los que no se puedan conectar o tengan problemas con el internet o con la luz, después pueden ver esta presentación completa por YouTube. Entonces, vamos a iniciar. Básicamente, hoy lo que vamos a hablar, parte de lo que engloba el arte de comunicar y todo lo que tiene que ver con la comunicación efectiva y efectiva, parte de tres elementos esenciales, que es el miedo escénico, ¿ok? La oratoria y el lenguaje corporal. Esos tres elementos tienen que estar presentes y son fundamentales al momento de yo comunicarme, al momento de yo expresarme, independientemente de cuál sea el escenario. Puede ser en una clase, puede ser ante unos clientes, puede ser inclusive ante un auditorio, si me llaman para dar una conferencia, puede ser para dar una charla corta, para facilitar un taller, independientemente del contexto. Estos son tres elementos fundamentales que tenemos que tomar en cuenta al momento de expresarnos delante de personas. Y vamos a arrancar con el miedo escénico porque quizás aquí no le ha pasado que cuando tiene que estar parado frente a un grupo de personas, grande, pequeño, o simplemente en una fiesta, contar un chiste, siempre esos primeros 5 segundos para romper el hielo son fundamentales. Que el
A ver. Buenas tardes. Soy Tomás García y creo que tenemos algunos inconvenientes con la conexión de Angels Aranguibel. Como le decía Angels, bueno, bienvenido a los que se han venido conectando. No sé si ustedes están escuchando. Díganme si me escuchan a mí, a Tomás. Correcto, con esa señal de costumbre. Ajá. Yo los estoy viendo a ustedes y bueno, estamos esperando que Angels vuelva a conectarse con la presentación que ya inició. Sí, se trata de que en 40 minutos nosotros podamos hacer este webinar referente Okay. a ¿Me lo que pueden es ver la allí? comunicación efectiva y afectiva. Ok, Ajá. ahora te escuchamos, Angels. Te fuiste y volviste. Sí, se me había, no sé, hubo un pestañeo en internet y se me desactivó una función. ¿Ya me ven todos? ¿Me escuchan todos? Ok, con la señal de costumbre, estamos en vivo. Esto puede pasar cuando estamos en vivo. ¿Llegaron a escuchar la definición de miedo escénico? ¿Tienen allí la presentación? ¿La repetimos? Ok. Les decía que esta definición de miedo escénico que comparto hoy con ustedes, entre tantas definiciones que puede existir, tomé esta en particular porque René Llagosés, además de ser un excelente psicólogo venezolano, él en su etapa de formación como conferencista, como facilitador, como esa figura autorizada para hablar de tantos temas que hoy en día, él sufría de miedo escénico. Y él ha escrito mucho acerca del miedo escénico precisamente porque él lo padeció y él comparte ahora su experiencia. Por eso me pareció importante compartir la visión o el concepto que tiene René Llagosés acerca del miedo escénico, porque además de ser psicólogo también padeció el miedo escénico, algo que tenemos en común, él y yo, y eso lo estaremos conversando a lo largo de este webinar de 4 días. Entonces, se podrán fijar en la presentación que yo tomé en cuenta, algunas palabras clave las marqué con colores específicos y eso tiene un porqué. Los pensamientos limitadores, por ejemplo, pertenecen al contexto de las cogniciones, tiene que ver más con las ideas, con las creencias que tenemos nosotros, son de origen cognitivo. Mientras que, por ejemplo, las actuaciones forman parte ya de lo que es lo conductual. Y la respuesta defensiva del organismo tiene que ver con lo orgánico. Es decir, que nosotros en el miedo tenemos 3 componentes. El componente cognitivo, el componente conductual y el componente orgánico. ¿Cómo se presenta cada uno en una situación? Por ejemplo, yo me voy a parar frente a un auditorio a dar una charla o a dar una conferencia y comienzan a venirse a la mente lo que llamamos pensamientos intrusivos. Comienzan, por ejemplo, a aparecer ideas como que te vas a equivocar, se van a burlar de ti, la gente no va a estar de acuerdo contigo. Comienzas inclusive a buscar caras en el escenario que de alguna manera corroboren esa sensación que tú tienes de que las cosas pueden salir mal. Y cometemos el error que en vez de anclarnos en la persona que está sonriendo, así como está Angélica en este momento, que está sintiendo, diciendo que sí, sonriente, te vas a la cara que no es tan amigable y eso lo que hace es corroborarte esos miedos. Eso forma parte del componente cognitivo. Pero también tiene otros 2 componentes, como le dije, el componente conductual, que no es más que las acciones que yo hago o dejo de hacer ante la existencia del miedo escénico. Por ejemplo, hay gente que dice, a mí el miedo me paraliza. Eso es conductual. Eso es una acción, o mejor dicho, una inacción. Hay gente que simplemente sale corriendo, busca una excusa, mira, se me presentó inconveniente de última hora, no voy a poder llegar, elude enfrentarse a la situación estresante y eso también es una conducta. O hay personas que simplemente comienzan a mostrar sus nervios, moviendo excesivamente las manos, moviendo las piernas, asumiendo ciertos movimientos corporales que de alguna forma delatan que la persona no está del todo cómoda. Y finalmente vamos con la respuesta orgánica. ¿Y cuál es la respuesta orgánica? Sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca, inclusive puedo sentir que me falta la respiración, siento maripositas en el estómago, toda esa serie de elementos. Imagínense esos 3 elementos unidos de manera simultánea, actuando en conjunto. ¿Cuál es la sensación que tiene la persona entonces en el momento en que le toca pararse frente a un público a hablar? Sobre todo cuando no está acostumbrada.
Y de eso vamos a hablar entonces ahora también. ¿Cuáles son las causas que generan el posible miedo escénico? Porque pueden ser muchas causas. Cada persona es independiente, cada persona tiene su historia de vida y cada una de ellas puede evaluar el miedo escénico de diferentes maneras. Nosotros acá en la presentación establecimos, por ejemplo, las causas. Puede existir la novedad. De repente ahí me dice, mira, te vamos a invitar para que des una charla acerca de la autoestima ante 200 educadores de la universidad. Eso para mí puede ser emocionante porque tengo la oportunidad de dirigirme a un componente docente de una universidad prestigiosa a compartir mis conocimientos sobre la materia. Eso para mí puede ser motivo de emoción. Y la emoción puede quizás generar una especie de ansiedad que se puede traducir en miedo escénico, pero es en el momento de pararme frente a la gente, la emoción de saber que estoy haciendo algo que siempre he querido hacer, puede generarme esos momentos, esa sensación de miedo o de ansiedad. Y eso siempre va a estar allí. Por eso es que hablamos que es importantísimo los primeros 5, 10 segundos son importantes porque es la forma que yo tengo para romper el hielo, para entrar entonces en una sensación de confort o también de comodidad para dirigirme a las personas. Ahí yo comienzo a buscar las caras, ahí yo comienzo a buscar con quién me voy a enganchar, hacia dónde voy a dirigir mi atención para de alguna manera controlar ese miedo que puede existir. La sorpresa también puede producir esa sensación. Si yo le digo, por ejemplo, a María Gabriela, háblanos 5 minutos acerca del aborto. María Gabriela, lo menos que se está esperando en este momento es que yo le diga que hable 5 minutos sobre el aborto. Y fíjate la reacción que tuvo de una vez, las manos a la cara. No, no puede ser. Pero era verdad, María Gabriela, tienes 5 minutos. Eso se llama sorpresa. Y la sorpresa puede generarnos también esa sensación de incomodidad, esa sensación de sentir que no estamos preparados, que nos podemos equivocar y que por consiguiente nos van a juzgar, nos van a criticar, se van a burlar de nosotros, que es lo peor que puede pasar, porque nadie te va a cortar la cabeza por equivocarte hablando en público, por lo menos no en estas culturas. Pero la sorpresa juega un papel fundamental en el tema del miedo escénico. La intensidad. Cuando yo estoy muy emocionado por hacer algo, cuando yo estoy de repente preparándome con algo que sé que es muy importante, cuando sé la responsabilidad que yo tengo, por ejemplo, ustedes aquí, cada uno de ustedes pagó para estar acá. Esto no es un webinar gratuito. Hay una responsabilidad de por medio de que ustedes salgan satisfechos de esta actividad y de las 3 que vamos a tener los próximos 3 días. Entonces, esa intensidad que genera la acción, que genera el momento y el contexto, puede hacer que yo me sienta nervioso, porque tengo en cuenta que hay una responsabilidad. Pero eso yo de alguna manera lo combato, lo manejo a través de la preparación y a través de intentar de dar lo mejor de mí. Y eso es una forma también de combatir el miedo. Tenemos también el desconocimiento, cuando nos ponen a hablar sobre un tema que no conocemos. Hay gente que dice, no, que eso es la improvisación. No, la improvisación es hablar sin tener una estructura preelaborada sobre un tema que yo conozco. Eso es la improvisación. Si ustedes me preguntan a mí, por ejemplo, en este momento que les habla acerca de la autoestima, es un tema que yo domino. De repente no tengo preparado un speech para hoy para hablar de autoestima, pero puedo abordar una conversación de 5, 10, 15 minutos hablando de la autoestima porque es un tema que yo conozco. Pero no les puedo hablar, por ejemplo, de las Bitcoin. Si ustedes me dicen a mí, no, danos una charla de 3 minutos, de 10 segundos de las Bitcoin o de las criptomonedas, desconozco completamente el tema y, por supuesto, me voy a sentir inseguro al momento de hablar. Y esa inseguridad va a hacer que sienta miedo. Miedo a ser juzgado, miedo a tantas cosas. Y eso es parte de lo que provoca a veces el pararse a hablar frente al público, el desconocimiento sobre el tema que voy a tocar. Tengo la inexperiencia, si no tengo la cancha, la costumbre, si no estoy habitualmente conversando con personas, dirigiéndome a personas, puede ser que sienta miedo escénico las primeras veces, porque es una sensación de algo que no había experimentado antes. Entonces eso también forma parte a veces de por qué me puede surgir el miedo. Recuerdos negativos, si ustedes tuvieron una experiencia previa o una experiencia inicial negativa, cada vez que les toque hablar frente al público, lo primero que se van a recordar es en esa experiencia. Y es lo primero que va a venir a la mente.
Y eso va a hacer que inclusive puedan revivir el momento, sentir las mismas sensaciones que sintieron en ese momento, todo lo que tiene que ver a nivel cognitivo, a nivel conductual y a nivel orgánico se van a poner de manifiesto porque estoy haciendo una remembranza de un hecho anterior. Y sobre eso hay un ejemplo muy bueno que yo siempre toco cuando hablo de medio escénico. Barbra Streisand, cuando se inició, quien no conoce a Barbra Streisand, una actriz y cantante súper famosa, en su primera oportunidad que le tocó cantar frente a un público masivo en un estadio, se le olvidó la letra de la canción. Y ella pasó la pena de que se le olvidó la letra. Y tuvo que pasar mucho tiempo para que Barbra Streisand volviese a dar un concierto masivo porque no había podido superar, siendo quien era, ese recuerdo de esa experiencia negativa que tuvo. Entonces, cuando traemos a colación también recuerdos negativos de experiencias previas o de experiencias que vimos que alguien pasó y lo mal que lo pudo haber pasado, eso nos puede condicionar también a sufrir miedo escénico al momento de hablar ante un público. Y finalmente, la baja autoestima. Si yo no tengo una buena autoestima, si yo no tengo autoconfianza, si yo no tengo autoconcepto y si yo no tengo una buena autoimagen, posiblemente yo me sienta inseguro al momento de hablar con ustedes. Y eso se me va a notar. Porque el primer signo de alguien que se siente inseguro es que no mira los ojos, todo el tiempo la mirada hacia abajo, movimientos corporales estereotipados. Hay gente que comienza a balancearse como si fuera un balancín de esos de sacar petróleo, gente que mueve excesivamente las manos, la sudoración, todos esos elementos se ponen de manifiesto cuando yo estoy nervioso o cuando me toca hablar frente a un público sin importar qué grande o qué pequeño sea ese grupo. Hablando de estadísticas, y esto es bueno que lo tengamos en cuenta porque es muy importante, porque hay gente que piensa que el que sufre de miedo escénico es alguien como que casi que, bueno, me tocó a mí. Y resulta que si vemos las estadísticas, son muchas las personas que sufren de miedo escénico. El 75% de las personas sufre de miedo escénico. Miedo escénico a cualquier cosa. Hay gente que inclusive le cuesta llegar a una fiesta después que ha llegado todo el mundo por el tema de tener que estar saludando. Son incomodidades para relacionarse con las personas. Y eso es miedo escénico. De ese 75%, el 25% tiene un malestar que le impide poder desenvolverse en ciertos contextos. Hay gente inclusive que le cuesta ir a la panadería a comprar pan porque le cuesta pararse frente a una gente a pedir 10 panes, 15 panes, 20 panes. Ese 25%. Y de ese 25%, de todo ese universo que estamos viendo, el 2% únicamente es el que desarrolla la glosofobia, que es la fobia, textualmente como se conoce la fobia, hablar en público. Aquí estamos hablando de malestar clínicamente significativo que puede producir deterioro emocional, deterioro académico, deterioro social y deterioro laboral. ¿Por qué? Porque la persona, imagínense una persona que no puede, es una fobia, no está en él, hablar en público y de repente le toca hacer una exposición o defender la tesis. ¿Cómo alguien con glosofobia puede defender una tesis? Y si no defiendes tesis no te puedes grabar. O, por ejemplo, que te toque a ti como maestra, como docente, pararte frente al consejo académico a plantear una idea sobre una nueva temática y tienes miedo a hablar en público. O no puedes afrontar bien tus clases porque tienes miedo a hablar en público. Entonces, ese 2% de las personas son aquellos que de verdad les cuesta muchísimo hablar frente a las personas, son aquellas personas que inclusive se pueden hacer pipí ante una situación, pueden inclusive desmayarse, son las personas que ustedes ven que se pueden quedar paralizadas, petrificadas ante una audiencia, porque ya es un tema fóbico, no es algo que puedan controlar. El resto de los mortales, el 75%, tenemos herramientas o podemos aprender herramientas para manejar ese miedo escénico. Y continuamos por acá, como le hablé de lo que es el manejo del miedo escénico, hay 3 elementos o 3 tipos de herramientas que son elementarias al momento de abordar el miedo escénico. Las cognitivas, las conductuales y la meditación. ¿Cuáles son las cognitivas? Pensamiento positivo. Pensar, todo va a salir bien, estoy preparado, me sé todo, hacer inclusive repasos de lo que tengo que hablar, imaginarse la situación tal y como si estuviese ocurriendo, porque no me digan que eso no lo hacemos. Sí lo hacemos, pero lo hacemos a la inversa. Nos imaginamos en la peor situación, el peor escenario, el que siempre nos imaginamos.
Nos imaginamos fracasando con la gente lanzando unos tomates, la gente burlándose, la gente con cara de no estar de acuerdo, la gente con brazos cruzados. Eso no lo tendemos a imaginar. Si nosotros cambiamos, viramos la tortilla, entonces podemos imaginarnos situaciones más favorecedoras. Por supuesto que vamos a estar mucho mejor al momento de afrontar cualquier tipo de escenario. Entonces, las cognitivas tienen que ver mucho con esto y en eso a veces hay apoyo psicológico. Hay que ver también, indagar en cada quien de que por qué tienes miedo escénico, por qué te cuesta hablar en público, por qué te cuesta plantear tus ideas. Cada quien tiene su historia de vida y ahí puede haber elementos en esa historia que tengan influencia y que tengan algún tipo de injerencia en ese miedo específico. Las conductuales tienen que ver también con la forma en que yo abordo las situaciones, la forma en que yo enfrento las situaciones. Y cada quien tiene su estilo. Hay personas que adoptan una posición de caminar el escenario, porque si yo camino el escenario de aquí para allá, de allá para acá, la gente piensa que es parte de mi dinámica y yo lo que estoy es ocultando con eso mi agitación motriz. En vez de estar parado balanceándome, como los balancines o hacia los dos lados, o una mezcla de todas, yo me muevo en el escenario y la gente no se da cuenta de que estoy nervioso. Entonces son estrategias que me permiten a mí manejar la ansiedad que me genera el momento de hablar en público. Y las otras tienen que ver más con la meditación, más con lo intrínseco, por decirlo de alguna manera. La respiración, el aprender a relajarme, el escuchar música inclusive antes de entrar, música que de repente sea motivadora, inspiradora, música que represente algo para mí. No sé si ustedes se habrán dado cuenta de que hay muchos conferencistas internacionales que siempre comienzan con un tema de fondo, con una cortina, como se llama en el mundo de la locución y de la televisión y la radio. Y puede ser que esa cortina no sea casual. A lo mejor esa cortina, ese tipo de música, es la que utiliza el conferencista o el conferenciante para motivarse, para romper con el tema del miedo, para romper con sus temores y enfocarse y meterse de lleno en el contexto que le va a tocar. Entonces, estas son tres herramientas fundamentales que tenemos que tomar en cuenta al momento de combatir el miedo escénico, porque el miedo escénico no se elimina. El miedo es como una energía, no se puede destruir, se puede modificar. Y el miedo no lo podemos eliminar, lo podemos utilizar y sacarle provecho aprendiéndolo a manejar. Ahora vamos a pasar a hablar de la oratoria. ¿Qué es la oratoria? La oratoria es el arte de transmitir, expresar con palabras que sean elocuentes, que sean sencillas y que sean convincentes una idea. Ese es el arte de hablar. Cuando yo me expreso delante de personas y plasmo una idea, estoy haciendo arte también. Hay personas que no generan arte porque el discurso no les permite hacer arte, porque adoptan un lenguaje vulgar, un lenguaje soez, pero eso son muletillas. Cuando no tengo que decir, adopto muletillas y muchas veces las malas palabras forman parte de esas muletillas que utilizamos para expresarnos porque no sabemos qué decir. Entonces, de eso se trata la oratoria, del arte de expresar mis ideas, de expresar mis conocimientos, de expresar, inclusive de manifestar sentires, porque yo puedo hablar delante de un grupo para motivar. Y cuando yo motivo, de repente yo no estoy hablando de teoría ni mucho menos, simplemente estoy manifestando mi sentir acerca de algo específico y eso también tiene la oratoria. La oratoria tiene varios propósitos. Tiene propósitos educativos, tiene propósitos formativos, tiene propósitos motivacionales y también tiene un propósito que va más allá de todo esto, que es generar cambios en las personas. La capacidad de poder persuadir, de vender una idea. Todos estos oradores que ustedes conocen, los políticos, utilizan la oratoria para persuadir. El vendedor, el que se encarga del marketing y todas estas cosas, utiliza la oratoria también para persuadir, para vender ideas. Ustedes que son docentes utilizan la oratoria para informar, para formar, para construir y para generar constructos y conceptos que le queden a las personas y que les sirvan para su posterior desarrollo profesional y académico. Entonces, de eso básicamente se trata la oratoria, pero tiene que tener una estructura. Yo no puedo pararme a hablar tipo Cantinflas, sin ton ni son, sin saber ni siquiera qué es lo que estoy diciendo. La oratoria, y esto va a profundizar mucho más después, Tomás, yo apenas voy a dar la introducción. La oratoria tiene una introducción,
que es como yo comienzo a hablar de la idea. Por ejemplo, si yo quiero hablar en este momento de la importancia de la educación para el desarrollo de los países, yo tengo que partir hablando de algo que me introduzca en el tema. Y yo puedo hablar, por ejemplo, de que el progreso de los países está atado a su desarrollo académico, a su desarrollo profesional y al aprendizaje de herramientas y destrezas. Eso es una forma de introducir la importancia de la educación. Luego desarrollo el contenido, que no es más que la idea completa que la estoy plasmando. Y finalmente la conclusión, que no es más que el feedback, ese cierre, ese toque, lo que llamamos el remate, para terminar de vender la idea. Esto es importantísimo. Sin importar de qué trate el tema, sin importar para qué estoy parado frente a un público, yo tengo que tomar en cuenta esos tres elementos: la introducción, el contenido y la conclusión. Sin eso no hay oratoria eficaz, y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque ustedes cuando planifican una clase, por ejemplo, ustedes toman en cuenta eso. A lo mejor no saben que esto es así, pero ustedes lo toman en cuenta. Ustedes dicen, ¿cómo voy a romper el hielo con los muchachos? ¿De qué manera voy a introducir el tema? Luego tienen el contenido, que es el desarrollo del tema, y luego ustedes cierran con una conclusión, que a veces puede ser también a través del feedback. Yo puedo preguntar qué entendieron acerca de esto, genero una pequeña intercambio de ideas y eso es la conclusión. Por allí, el tema de la oratoria está completamente cubierto. Pero yo no puedo hablar de vencer el miedo escénico y hablar de oratoria si no tomo en cuenta el lenguaje corporal, que es tan importante. El lenguaje corporal, como están viendo en la lámina, representa el 93% del mensaje que yo estoy expresando, más allá de las palabras. Porque yo de repente puedo mentir con la voz, puedo mentir con la boca, mis palabras pueden de repente no ser sinceras, pero el cuerpo no sabe mentir. Las manos no saben mentir. Una de las características principales de las personas que mienten es que tienen las manos ocultas, brazos cruzados, manos en los bolsillos, las manos hacia atrás. Todo eso tiene que ver con el tema del lenguaje corporal. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta al momento de poder expresarme. Si yo les digo, por ejemplo, a ustedes ahorita, de que yo estoy muy emocionado de tenerlos a ustedes aquí hoy. Emocionadísimo estoy de tenerlos aquí. ¿Me creen? No me pueden creer porque es que lo que yo estoy diciendo con la voz no está... Creo que se pausó el compartir la pantalla. Vamos a resolver eso rapidito. Yo no puedo engañar a nadie porque mis gestos van diferente, va por otro lado de lo que estoy diciendo con la voz. Y esto es muy importante al momento de enseñar, al momento de dirigirme a cualquier tipo de grupo. Es importantísimo el tema del lenguaje corporal. Hay señales que yo transmito a través de mis manos, de mi expresión facial, inclusive de mi posición corporal, de la postura corporal, como la llaman. Si yo me paro, por ejemplo, y eso ustedes lo pueden medir, si yo me paro con los brazos cruzados, esto es una actitud de cierre, completamente. Fíjense la posición que está ahorita María Gabriela. María Gabriela está echada hacia adelante con la barbilla apoyada en su mano. Es una demostración de interés. Si ella no estuviera interesada, no estuviera hacia adelante con la mano aquí apoyando la cabeza, sino que estuviera sentada hacia atrás así. Entonces, esas son señales que a mí me dan para aprender a leer el público y también para aprender a cómo voy yo a transmitir las ideas para ser convincente, porque recuerden que uno de los elementos importantes de la oratoria es convencer, es vender una idea. Y si yo no soy elocuente con el mensaje y la gente no capta todo, las señales que yo estoy dando con mi boca, con mi cuerpo, con mis manos, con mi rostro, la gente no se cree el mensaje. Y por eso es que hay gente que dice, no, ese tipo me parece muy falso. Y me está ofreciendo Villa y Castillo, pero yo no sé, hay algo que no me termina de convencer. Se me están encendiendo las alarmas, no me cuadra, el tipo no me termina de cuadrar. Pasa, ¿verdad? Y eso pasa porque las personas cuando dicen mentira, cuando no son del todo honestas, hay algo que se les nota, inclusive con aquellas personas que tienden
a querer aparentar ser muy amigables, que son tus mejores amigos, que son sinceros. Tú dices, hay algo en fulanita que no me cuadra. No me parece sincera. ¿Pero por qué no te parece sincera? Porque de repente ella está haciendo cosas con su cuerpo, con su cara, con su gesto, que ya no se está dando cuenta porque no se puede ver, pero que no van acorde con lo que está diciendo con la boca. Entonces, eso es por eso que es tan importante el lenguaje no verbal. Es el 93% del mensaje y por eso es que es importante tomarlos en cuenta. Vamos a por aquí para poder conectar nuevamente la presentación. ¿Sí? A ver. Sí pueden, vamos a ver, vamos a revisar por acá a ver si ahí se está viendo. Ahí se está viendo la presentación. Entonces, todo este tema es muy importante y por eso lo tomamos como punto inicial para todo este proceso que comenzamos a partir de hoy, donde vamos a estar evaluando tantas cosas estos 3 días. Pero era importante hacer una pequeña introducción de estos 3 elementos que son tan fundamentales en el proceso de facilitación, en el proceso de educación, para dar una masterclass. Una masterclass tiene que ser algo que inspire. La gente va, como ustedes hablan de una charla magistral, imagínense ustedes, una charla magistral. Magistral viene de magíster, de maestro, pero para nosotros la connotación de la palabra magistral es algo excelente, es algo impecable, o sea, fue magistral. Tu interpretación fue magistral. Ese es el concepto que le damos nosotros a la palabra magistral. Entonces, cuando hablamos de una masterclass, estamos hablando de que yo voy a dar todo lo que tengo de mí, todo el conocimiento, voy a abrirme para darle a ustedes todo lo que está dentro de mí acerca de ese tema y yo tengo que conjugar eso con una buena expresión corporal, con las palabras adecuadas, mostrando seguridad en mí mismo y por eso es que es tan importante el que abordáramos estos 3 temas iniciales. Le toca el turno a Tomás. Yo no sé si está Tomás por allí. Tomás, ¿estás allí? Porque hace ratico vi que... Presente. Ahí está Tomás. Ahí está Tomás. Mira, Tomás, estamos hablando un poco acerca de la importancia de estos 3 temas centrales y luego ahora contigo vamos a ver todo esto ya plasmado hacia lo que es la docencia, hacia lo que es el webinar, hacia lo que es la facilitación de contenido, ¿ok? Así que yo voy a comenzar a ayudarte con la presentación para que puedas entonces tú también dar la introducción de lo que vas a hablar. Excelente. Bueno, gracias, Angels Aranguibel, amigo, psicólogo, locutor. Y voy a comenzar como iniciaba en un programa en OK 101, donde coincidimos. Sé que tú continúas en esta gran emisora de la ciudad de Maracaibo. Y en nuestro programa que se llamaba OK Chamos, iniciábamos siempre con Yanis Bello, productora general del programa, con una frase importante. Estamos listos, prestos y dispuestos a pasar una tarde sensacional con todos ustedes y además a que cada uno de ustedes pueda llevarse esta experiencia impecable de parte de Angels Aranguibel. Y ahora, bueno, vamos a ir hablando rápidamente, porque como decía Angels, esto es introductorio a lo que vamos a estar viendo en los próximos 3 días. El docente en la educación virtual. El concepto de oratoria habla de persuadir, de estimular, sobre todo de persuadir. Y nosotros como docentes, como facilitadores, tenemos ese interés y por supuesto, esa función tan importante. Debemos ser guías, como todos los docentes saben y están claros en este concepto importante. Debemos evaluar resultados a través de lo que yo planifiqué, a través de lo que yo le pude guiar al estudiante, pero a su vez también trabajamos algo importante que es colaborar con el estudiante en el proceso de aprendizaje. No es todo lo que yo digo lo que al final va a prevalecer. Es importante la participación y por eso que de esto vamos a estar hablando a continuación. Vamos con la siguiente.
Definitivamente el docente se convierte en un guía, se convierte en esa persona que debe ganarse la confianza, y a través de la oratoria yo puedo, y de mi expresión corporal, como lo decía, si yo soy un docente inseguro, si yo soy un docente que, que se denota miedo escénico y que tengo algunos inconvenientes en mi oratoria, yo no puedo transmitir seguridad en el estudiante. Y por eso es que hoy estamos hablando sobre la oratoria pedagógica, es el arte de transmitir conocimiento y cultura general a través de la palabra hablada. Hay docentes que tienen mucho conocimiento, pero a la hora de transmitir, no transmite esos conocimientos de manera elocuente, de manera efectiva, de manera eficaz. Llamada también didáctica académica, cuando nosotros hablamos de este concepto importante. Su objetivo específico es enseñar, informar y o transmitir conocimiento. Entonces, el docente tiene ese rol fundamental, y la oratoria te va a ayudar a que podamos convertirnos en ese catedrático, en ese educador, en ese que es capaz de hablar de lo último que hablaba Engels y que vamos ahora a resaltar, en ese magíster, sin necesariamente tener el título de magíster cienciario, ¿no? Por ejemplo, en ese maestro te vas a convertir cuando puedas tener también estas herramientas importantes de la oratoria. Fíjense, quiero hablar de mi experiencia muy personal, ya docente jubilado del Ministerio de Educación, pero también con experiencia como facilitador a través de muchos años de los docentes. Y seguimos ahora cada vez más globalizados a través de las diferentes plataformas, y podemos decir que cada día y cada año uno va ganando seguridad, porque la experiencia también te lleva a eso. Construir el contenido es esencial en lo que vamos a hacer. Yo no podía llegar a dictar un taller, o como lo hice en el Lía Bermúdez de Maracaibo, uno de los grandes auditorios, para 1.200 personas